Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y guiados por tu Espíritu Santo, Señor, venimos delante de ti, Señor. Padre, queremos poner toda nuestra atención en tu palabra, Señor. Queremos oír, Señor, de una manera intencional, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, Señor. De tal manera que cuando escuchamos tu palabra, Señor, se produce fe en nosotros. Y juntamente con la fe, Señor, tenemos que ser obedientes a tu palabra. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo, sé tú hablando a cada corazón y que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. ¿Ya están listos, hermanos? ¿Tengo su atención? A ver, hágame así, si tengo su atención. Nada más como de la mitad, ¿verdad? Los otros no tengo su atención. Fabi, ¿no tengo tu atención? Amén. Vamos a la palabra de Dios. El Señor nos ha estado anunciando que Cristo viene pronto, hermano. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Y quizás tú vas a decir, híjole, eso lo vengo oyendo desde que me convertí a Cristo. ¿Verdad? ¿Cuántos han oído eso desde que se convirtió a Cristo? Que ya Cristo viene pronto. Y es una realidad, pero hoy estamos más cerca de que eso suceda que cuando nos convertimos a Jesús. Amén. Entonces yo quiero hablarle acerca de eso, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy yo le quiero hablar acerca del libro de la vida, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sabe qué es lo que sucede? Un nuevo nacimiento, y tu nombre es inscrito ¿en dónde, hermano? En el libro de la vida. Así como tú tienes una acta de nacimiento en lo natural, ¿verdad? Que naciste y tus padres te fueron a registrar, ¿verdad? Nació el día tal, tiene el nombre tal, en el año tal. Así hay un registro en el cielo, donde está anotado tu nombre, si es que tú ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Amén. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo como su Señor y Salvador? Amén, ¿verdad? Entonces, si usted ya lo recibió, su nombre fue inscrito ¿en dónde, hermanos? En el libro de la vida. Y esto es algo muy importante, y por eso se los quiero compartir, porque la Biblia habla de varios libros. El libro de la vida, el libro de los hechos, el libro de las batallas, el libro de las memorias. Hay varios libros que se están escribiendo, hermano. En este momento se está escribiendo un libro de las memorias y un libro de los hechos. El libro de los hechos no termina ahí en Hechos 29, sino que sigue. Ahorita estamos en Hechos 20-24. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está siendo escrito, ¿verdad? Hechos 20-24 se congregó. Vino a escuchar con intención. Amén. Pero hoy yo quiero dirigirme solamente al libro de la vida, así es que vamos adelante, acompáñeme por favor a Éxodo 32, versículo 30 al 33. Y yo le pido que preste mucha atención. Ahora, algo bien importante y bien interesante que Dios nos muestra a través de los años y a través de estudiar su palabra, es que la palabra de Dios es eterna, hermanos. ¿Sí me escucharon? ¿Cómo es la palabra de Dios? Es eterna. Es decir, no es que se escribió ahí en Génesis, sino desde la eternidad ya existe una palabra de Dios. De tal manera que lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, lo hacen ¿en dónde, hermano? En el cielo. Y aquí en la tierra, ¿verdad? Pues solamente todo lo que vemos es una sombra de lo que hay en el cielo. Entonces vamos a ver qué dice ahí Éxodo 32:30, que es el primer versículo en el cual se menciona el libro de la vida. Y como antecedente o como contexto de este pasaje, está hablando Moisés, que fue el que escribió el libro de Éxodo, está hablando acerca de que cuando él subió a recibir las tablas al monte, ¿qué cree que pasó cuando él bajó? ¿Qué cree que pasó? ¿Qué estaba haciendo el pueblo, hermano? Ya estaba adorando a un dios de oro, a un becerro de oro, hermano. Y diga conmigo, y eso fue escrito, no los escucho, y eso fue escrito para mi enseñanza.
Porque hoy en día, ¿verdad? Dios ya nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud del pecado, pero todavía seguimos adorando a un becerro de oro. Obviamente no es que tengas ahí en tu casa un becerro de oro, pero ese ídolo puede ser tu celular, puede ser tu televisión, puede ser una persona, puede ser un personaje, puede ser un deportista al cual tú estás idolatrando. Y dice en Éxodo 20 que Dios es un Dios celoso. Diga conmigo, Dios es un Dios celoso y no te comparte con nadie. Le perteneces a Él. Y por eso es que Dios, fíjese lo que va a suceder aquí, cuando Dios vio que ya el pueblo estaba corrompido, hermano. Fíjate, le estoy dando los mandamientos y el pueblo ya está adorando a un becerro de oro. Vamos allá, hermanos. Éxodo 32:30 dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un qué, hermanos, un qué, un gran pecado. Entonces la idolatría, ¿qué es un qué? Un gran pecado, diga conmigo, es un gran pecado. Y la Biblia la idolatría la compara con la rebelión, con la obstinación y con el pecado sexual, con el adulterio, con la fornicación, hermano. Porque en todo el Antiguo Testamento le dice, y fornicaron en pos de otros dioses. Por eso es que la idolatría es un gran pecado, hermano. De tal manera que cuando tú tienes otro Dios antes que a tu Dios, al verdadero Dios, estás cometiendo idolatría, estás cometiendo adulterio. Habéis cometido un gran pecado, dice, pero yo subiré a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces fíjense el corazón de Moisés, hermano. El pueblo ya pecó, un gran pecado, y él dice, ¿sabes qué? Voy a subir a orar a Dios, quizás le voy a persuadir de que perdone su pecado. Y dice el versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Otra vez, ¿ha cometido un qué? Un gran pecado. ¿Cuál es ese pecado? La idolatría. Y hoy en día, ¿verdad? Las otras religiones, ¿qué es el pecado que cometen, hermano? Idolatría. ¿Y los cristianos qué pecado cometen, hermano? Idolatría. Hay unos que idolatran al pastor o a un predicador o a XZY personaje, cuando el que merece el primer lugar, ¿quién es? Es Dios. Primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las. Pero cuando tú pones a alguien antes de Dios, estás cometiendo el pecado de idolatría, de adulterio y de fornicación. Entonces volvió Moisés y dijo, te ruego que pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron, ¿qué, hermano? Dioses de oro. Versículo 32, que perdones ahora su pecado, Señor. Y si no les perdonas, Señor, raeme, o sea, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Pues fíjense cómo es el corazón del pastor, ¿verdad? Moisés. Señor, perdónalos. Y si no los perdonas, mira, bórrame a mí de tu libro, pero perdona a tu pueblo. ¿Sí me está siguiendo? Dijimos al principio que todo aquel que recibió a Cristo como Señor y Salvador, su nombre, ¿dónde fue escrito, hermano? En el libro de la vida. Entonces aquí estamos viendo que el pueblo de Israel fue sacado del pecado y empezaron a caminar en el desierto. Dios les dio sus mandamientos, lo cual es un tipo de que salieron, de que su nombre fue escrito ¿en dónde, hermano? En el libro de la vida. Pero fíjese qué pasó cuando cayeron en idolatría. Moisés dice, quítame de tu libro. Y versículo 33, y Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este quitaré yo de mi libro. ¿A quién va a quitar Dios de su libro, hermanos? Al que peque contra él, hermano. Y entonces ponga mucha atención, ya habían sido libres, hermano. Ya los había sacado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Ya iban caminando en libertad, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Y en el camino qué hicieron?
Pecaron. Y dice, y Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este quitaré yo de mi libro. Y ese pueblo del Antiguo Testamento ahora somos nosotros, que nos sacó del pecado para traernos a libertad y a vida eterna. Pero yo ya no puedo seguir pecando, hermano. Dejemos que la Biblia nos enseñe. El libro de la vida del Cordero no es un libro físico, sino un libro espiritual y le pertenece a Jesucristo, hermanos. En él se encuentran los nombres de quienes son considerados justos ante Dios y que si permanecen fieles hasta el fin, diga conmigo, si permanecen fieles hasta el fin, recibirán la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la... ¿Hasta qué punto tenemos que ser fieles, hermano? A la muerte. Y entonces obtendremos la corona de la vida. Cuando alguien es borrado del libro, significa que está destinado a morir eternamente. ¿Quién es el único que puede quitarle ese libro? Es Dios. ¿Quién está en el libro de la vida? El libro de la vida contiene los nombres de quienes se han convertido a Jesucristo y al camino de Dios y han dedicado sus vidas a servirle. Y ahí está la clave, hermano, porque no es nada más convertirte, sino que ahora le perteneces. ¿A quién le perteneces? ¿A quién le perteneces? A Dios. Y como consecuencia le tienes que servir. Tu vida de aquí hasta que Cristo venga, le tienes que servir a Dios. No necesariamente como pastor, no como predicador, como evangelista. Desde tu vida, desde tu trabajo, le tienes que servir a Dios. El día miércoles entrevistamos al pastor Amado López. Si el que no lo haya visto, véalo, por favor. Y él dijo, yo me convertí a los 20 años y desde que me convertí empecé a servir a Jesucristo. Con mi testimonio, evangelizando. Me enseñaron el plan de salvación y desde ese momento empecé a compartir la palabra de Dios. Nos decía que hoy ya tiene 55 años de ministerio y sigue sirviendo a Dios. Pues ya creíste en Jesús. Contésteme. Amén. ¿Ya creíste en Jesús? Sí. ¿Estás caminando con Él? ¿Estás dedicando tu vida a servirle? Ese es el propósito por el cual Dios mandó a su Hijo. No solamente para salvar, sino para que ahora tú seas un instrumento en sus manos. Amén. De ahí nos vamos al Nuevo Testamento, hermano. Esto ya vimos que fue en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver qué pasó en el Nuevo Testamento. Lucas 10:20, ¿verdad? Este pasaje, el contexto está hablando cuando Jesucristo mandó a los 70, ¿no? Mandó a 70 de sus discípulos y les dijo, les doy autoridad, ¿verdad? Sobre las enfermedades, sobre los demonios. Vayan y echen fuera demonios y sanen enfermos. Y dice la Escritura que regresaron gozosos los 70. ¿Sí conoce esa parte de la Escritura? ¿Cómo regresaron? De que los demonios se les sujetaban y que las enfermedades eran sanadas. Versículo 20 dice, pero le está diciendo el Señor Jesús, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos. ¿De qué nos debemos regocijar, hermano? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, en el libro de la vida. Y está tu nombre. Pero ya vimos en el Antiguo Testamento, ¿qué pasa si yo desobedezco a Dios? ¿Qué pasa? No lo digo yo, vamos a ver la Escritura. Filipenses capítulo 4. Ya vamos avanzando, ya vimos el Evangelio, ahora vamos a ver la carta de Pablo a los Filipenses. Fíjate cómo todo coincide, porque la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Dice en el Salmo 119 que la suma de su palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Una qué? Una suma de su palabra. Empezamos en Éxodo, seguimos ¿en dónde? En los Evangelios, y ahora vamos a las cartas de Pablo.
Dice Filipenses 4:3, está hablando Pablo de sus colaboradores. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, está hablando a Timoteo. ¿Qué le está pidiendo a Timoteo, hermanos? Que ayudes a unas mujeres. ¿Qué quisieron esas mujeres, hermano? Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces esas mujeres se convirtieron y luego ¿qué hicieron, hermano? Combatieron con Pablo. ¿Cuántos de los que están aquí ya se convirtieron? Ahora ayúdenme a combatir. Conmigo en el Evangelio. Dice, con Clemente también, y los demás, ¿qué, hermanos? ¿Y los demás qué? Colaboradores míos, cuyos nombres están, ¿dónde están esos nombres, hermano? En el libro de la vida. Entonces, ¿de qué manera yo me doy cuenta que mi nombre está? Porque estoy sirviendo a Dios. Número uno, estoy combatiendo juntamente con mis hermanos, llevando el Evangelio. Y número dos, estoy colaborando en la obra del Señor. Y afirma Pablo, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces yo espero que este año es una gran oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero combatir juntamente con el pastor. Yo quiero colaborar con el pastor en este año. Porque mi nombre, ¿dónde está escrito, hermano? En el libro de la vida. Amén. Filipenses 4:3 y luego vamos a Apocalipsis. Y en Apocalipsis es donde más se menciona el libro de la vida. ¿Y qué es Apocalipsis? ¿Cómo se le conoce al libro de Apocalipsis? ¿El libro de qué? De la revelación. Es decir, que si tú tienes, ¿verdad?, un velo que no te deja ver, en esta hora, el Espíritu Santo va a quitar ese. De tal manera que todos podamos entender la importancia de estar en Cristo y de servir a Cristo. Porque no es nada más estar en Cristo, hermano. Ya tenemos que ser. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo. Ahora nuestras vidas le pertenecen a Cristo. Y no solo eso, sino que es nuestra responsabilidad anunciar las buenas nuevas de Jesús. Apocalipsis 22, 18 y 19. Es algo tremendo, pero Dios es hermoso, Dios es amoroso. Y dice el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él, ¿qué va a traer sobre él, hermano? Las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19, y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y ahí se está refiriendo a aquellos que le quitan o que le añaden a la palabra de Dios. De tal manera que es algo bien delicado, día conmigo, es algo bien delicado quitarle o ponerle. Porque dice aquí, repito, Dios quitará su parte del libro de la vida y luego de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén y de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Entonces, si tú ya estás en el libro de la vida, ahora vive una vida para servirle a Dios. Sigo avanzando, vamos a ver, veo a muchos que todavía no creen bien. Apocalipsis 13:8, hermano. Y aquí está hablando de las dos bestias, hermano. Ya está muy cerca ese tiempo, hermano. Ya vemos un nuevo orden mundial, ¿verdad? ¿Se han oído del nuevo orden mundial? ¿Verdad? Donde quieren gobernar. ¿Y quién va a aparecer ahí, hermano? ¿Qué figura va a aparecer? El anticristo. Y esto habla de eso. Apocalipsis 13:8 dice, está hablando de las dos bestias, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que van a adorar a la bestia, hermano? Los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Si alguno tiene oído, dice ahí el versículo 9, oiga, oiga. ¿Qué está sirviendo, hermano?
Cada uno de los que estamos aquí fuimos alcanzados por alguien que estuvo orando por nosotros, que no se quedó ahí sentado en la silla, hermano, por alguien que no se dio por vencido, porque yo te aseguro que todos de nosotros no nos convertimos a la primera, hermano. Nos resistimos, ¿verdad? Queríamos seguir en el pecado, pero hubo alguien que pagó el precio, hermano. Y ahora nosotros debemos de hacer lo mismo, estar ganando esas almas. Avanzo, hermano. Apocalipsis 17:8. Y sigue hablando de la bestia. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Quiénes? Los que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay gente que no está escrita, que nunca ha estado, ni estará. Pero los que están escritos, hermano, pues trabajemos para el Señor y vamos al Señor. Porque número uno, es un gran privilegio que Dios te haya escogido, que te haya salvado. No hay nada mejor. Precisamente decía el pastor Amado López, ¿verdad? El éxito auténtico es que tu alma se salve. ¿Cómo? A través de servir. No por tus obras, ya Dios te salvó, pero tú tienes que caminar en santidad, en obediencia. Una vida de servicio a Dios. Y otra cosa que él decía es que cuando llegues ante la presencia del Señor Jesús, Él te diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Den un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Qué maravilloso, man. Y nos habló ahí de las coronas, de los premios que se van a recibir en el cielo, hermano. Estoy hablando de un pastor de 55 años de ministerio, hermano. ¿Sabrá algo? ¿Habrá algo? Estudió en el seminario bíblico, estudió en el seminario teológico de Guatemala, sirvió en Guatemala, levantó 4 iglesias. Y no solo el hecho de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que estés allá, y que allá nos veamos, sino de que recibas esas coronas, hermano. Y por supuesto, Dios no le va a dar las mismas coronas a alguien que no trabaja. Habla de por lo menos 7 coronas, hermano. Qué bueno que ya estás allá. Gloria a Dios. Pero Dios, el Señor Jesús va a recompensar a los colaboradores y a los que combaten en el Evangelio. Amén. Avanzo. Daniel capítulo 12, hermanos. Ahora regresamos al Antiguo Testamento en los profetas. Fíjate, Daniel está profetizando y está hablando acerca de todo esto que va a pasar, hermano. Y eso es algo que nos debería de asombrar. ¿Cómo Daniel, verdad, 500, 600 años antes, hermano, estaba diciendo lo que iba a suceder? Dice Daniel capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando la persecución, hermano, fíjese qué tremendo, ayer fuimos a un evento de pastores, a un desayuno de pastores, y dijo el pastor, ¿verdad? El anfitrión dice, viene una persecución para la iglesia. Porque ¿qué es lo que pasa cuando hay persecución, hermano? ¿Qué pasa cuando la iglesia es perseguida? Buscan a Dios, como en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó? Fueron perseguidos. Se esconde, pero crece. Cuando hay persecuciones, cuando la iglesia crece. ¿Qué está pasando en China? ¿Tiene persecución la iglesia? Sí. ¿Y cómo es la iglesia en China?
Son millones, hermano. Y eso que no se pueden reunir así como nosotros aquí. Ellos se tienen que esconder, hermano. Pero entre más la iglesia es oprimida, más se multiplica. Y Daniel dice, en aquel tiempo, de lo que habló el pastor, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿De quién está? ¿De parte de quién está Miguel, hermanos? De nosotros. ¿Sí sabe usted quién es Miguel? Es el general del ejército del cielo, hermano. De tal manera que cuando usted está combatiendo con el Señor, no está combatiendo solo. ¿Quién está con usted? Miguel. Cuando usted está sirviendo al Señor, no está usted solo. Miguel está con usted. Amén. Dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes van a ser liberados, hermano? Los que se hallen escritos en el libro. Y esto está hablando del rapto, porque aquí ya estamos hablando de la tribulación, hermano. Pues, ¿qué va a pasar con los que estén inscritos? Tesalonicenses, ¿verdad? Dice, porque el Señor Jesús, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. ¿Quiénes son los que van a estar siempre con el Señor? Los que están escritos en el libro de la vida. Avanzo, amados hermanos. Apocalipsis 22, 27. Perdón, 21, 27. Apocalipsis 21, 27. Y este pasaje, el contexto de este pasaje es la Nueva Jerusalén, donde van a habitar todos los que estén inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos se lo imaginan, hermano? Hay un canto de eso, solo me imagino. Pero la Biblia la describe. En esa Nueva Jerusalén, ¿cómo son las calles, hermano? ¿Cómo son las calles? De oro. ¿Cómo es el mar? De cristal. ¿Cómo son las puertas? De perlas. ¿Y cómo son los cimientos de la ciudad, hermano? De piedras preciosas. Y en esa ciudad no va a haber luz de sol ni luz de luna, porque la gloria de Dios nos va a alumbrar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos espera, hermano. Y muchas veces andamos aquí afanados porque queremos queremos vivir en Angelópolis. Cuando ya el Señor Jesucristo fue a preparar una morada para ti. Mi casa está en calle de Oro con esquina Mar de Cristal. Ahí está la esquinita. Wow. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras aquí estamos sufriendo, ¿no? Ay, mi casa. De veras, hermano. Piénsalo por un momento. Esas personas que tú conoces y que han alcanzado pues fama, dinero y que tienen propiedades, y dices, wow, man. Lo único que tú puedes decir, mi, mi casa está en el cielo. Y todo el dinero del mundo no alcanza para pagar esa casa. Solamente que hayas aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Estaba viendo en internet que incluso dicen que la NASA ya encontró la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos han visto ese reportaje, verdad, hermano? Dice, creo que es el telescopio, el Hubble, ¿no? Y ya enfocó, mano, y se ve ahí una ciudad precisamente de oro. No sabemos, pero la Biblia dice que hay una ciudad. Yo no le creo a los de la NASA, pero sí le creo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, la ciencia, ¿qué está pasando con la ciencia? Está comprobando que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Ahorita ha habido mucho revuelo también con lo del arca de Noé. Que dice la escritura, ¿verdad? Que Dios le pidió a Noé que construyera un arca para salvación.
para que todo el que subiera a esa arca se salvara. Y esa arca pues, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora Él es el arca de la salvación. Y todo el que suba a esa arca será, ¿qué, hermano? Salvo. Entonces dice que llovió 40 días, 40 noches, hasta que Dios hizo descender las aguas, y el arca encalló en la cima de los montes Ararat. Y si tú te metes al Google, hay aquellos que saben manejar la computadora, es maravilloso. Tú te puedes meter y puedes irte ahí y ir bajando, hasta llegar ahí al monte Ararat. ¿Y qué crees que se encuentran ahí? Un arca. Porque Dios no miente. Y todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Apocalipsis 21:27, no entrará ya ninguna cosa inmunda o que hace abominación. ¿Y quiénes no entrarán en la Nueva Jerusalén, hermano? Diga conmigo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Hay un pasaje que dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. A no ser que se arrepientan, ¿verdad? Como hoy lo hicimos nosotros aquí. Perdóname, Señor, por mis pecados. Confieso que soy un pecador y creo que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda. Pero no entrarán, hermano. Fíjate, sino solamente, ¿quiénes son los que van a entrar? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes van a entrar, hermanos? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, los que no hacen cosas inmundas, los que no hacen abominación y los que no hacen mentira. Y otras más. Apocalipsis 20:12, hermanos. El 12 y luego nos saltamos al 15. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Tu nombre está en el libro de la vida? Amén. Y ahora entiendes por qué dice entonces guarda tu salvación con temor y temblor. No descuides tu salvación. Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños, está hablando del tribunal, que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Quiénes van a comparecer? Todos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces todos vamos a comparecer, hermano. Y se van a abrir los libros. ¿Cuál es el libro? Ya le dije, el libro de los hechos, el libro de las memorias, el libro de las batallas. Primero esos. Porque en un libro de memorias, ¿qué hay en un libro de memorias, hermano? Por lo que ha pasado a través del tiempo. Ahí está escrito todo, hermano. Entonces voy a comparecer yo, Moisés Pérez Montejano. Abran los libros. A ver, híjole, no. Santas pesadillas. Y después que hayan visto todo tu historial, abran el libro de él. Ahí está. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué está ahí? Porque aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Se arrepintió de sus pecados. Y desde que entregó su vida a Jesucristo, ha servido a Jesús. Porque eso es las arras del Espíritu. Fíjate cómo el Señor, ¿verdad? Las arras del Espíritu es la señal de que tú estás en el libro de la vida. Y el Espíritu Santo es el que nos impulsa a vivir una vida en Cristo Jesús. Porque de otra manera estamos adorando a otros dioses. Y la próxima semana Dios puso, hablando a propósito de la idolatría, hablar de esos ídolos que tenemos, que nos están robando la atención
del único Dios vivo y verdadero. Y que tú te debes ir este domingo con la convicción de que, número uno, de que Dios es celoso. Que todo ese tiempo que tú estás pasando en otras cosas, Dios te cela. Y número dos, que el Espíritu Santo te anhela también celosamente. Anhela pasar tiempo contigo y conmigo. Y cuando yo no estoy pasando tiempo con Él, estoy siendo infiel. Y los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es la muerte segunda. ¿Quiénes fueron lanzados al lago de fuego, hermano? Los que no estuvieron inscritos en el libro de la vida. Hoy en día, ¿verdad? Con la tecnología que tenemos, toda tu información está ahí en tu CUR. De tal manera que nada más le pican a tu CUR y sale. ¡Churr! Nació en tal lugar, sus papás son tales, vive en tal lugar, trabaja en tal lugar, está en el, ¿cómo se llama? En el buró de crédito. Y todo ahí lo saben, hermano. Ahora imagínate la tecnología en el cielo, hermano. Y por eso habla de coronas, hermano, porque de acuerdo a lo que parezca ahí, va a ser el tipo de corona. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen ya me vi, hermano? Estás a tiempo, porque la escritura dice que los postreros serán, ¿qué, hermano? Primeros. Entonces, empieza a servir al Señor con todo tu corazón. Combate juntamente con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para que nuestros nombres estén escritos ahí en el libro de la vida. Avanzo y termino con Apocalipsis 3:5. Y ahí sí me voy a ir a la Biblia, ¿verdad? Que tengo la Biblia. Apocalipsis 3:5. Porque es muy interesante que aquí a quién está hablando, hermanos. Los que son estudiosos, ¿a quién está hablando? Dice el mensaje a la iglesia de Sardis. Y esa iglesia, pues no somos más que nosotros, hermano, como iglesia y también en lo personal. Fíjese, a ver si se identifica usted con la iglesia de Sardis. Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oh, yo sí vivo, estás muerto. Versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se acuerdan cuando les compartí de ese pasaje de las bodas? Que llegó en las bodas, los invitados no quisieron ir, se excusaron, voy a ver mis terrenos, otro dijo voy a ver mis empresas. Y el Señor le dijo, pues vayan a invitar a los buenos y a los malos, que vengan todos. Y cuando ya se llenó el banquete, empezó el Señor a recorrer el banquete, a ver a los convidados, y se encontró ahí a uno que estaba, ¿cómo estaba? Que no estaba vestido de boda. Y de eso es lo que está hablando. Que tus vestiduras, ¿cómo deben de ser, hermano? Blancas. Y le dijo el Señor, ¿tú qué haces aquí?
Pues es que me congregaba en casa del Padre. Mandó a sus súbditos, sáquenlo, átenlo de pies y de manos y échenlo allá afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras, ¿qué hermano? Blancas, porque son dignas. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Diga conmigo fuerte, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es el Espíritu el que está hablando a nosotros. Honestamente, hermanos, ¿cuánta gente que usted conoce que cree que es salva y no lo es? Pero el Señor nos dice, guarda tus vestiduras, vístete de santidad, porque sin santidad nadie verá. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y cada quien medite, hermano. Es palabra de Dios. Esto no lo saqué de la manga, ni ahí está. Y cuando Dios trae algún mensaje es porque algo quiere hablar. Algo quiere Él que cambiemos. Que estamos a tiempo, hermano. Que si ya soy salvo, debo vivir para servir a Dios. De que si ya soy salvo, debo ser fiel a Dios. No tener ídolos. No tener becerros de oro. Porque ese es un pecado grave, dice la Escritura. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Más claro ni el agua, Señor. Sí, nuestros nombres, cuando recibimos a Cristo, fueron inscritos en el libro de la vida. Pero si yo peco, Señor, si yo vivo en idolatría, Señor, acabamos de aprender que nuestro nombre puede ser quitado. No permitas que eso acontezca, sino que a partir de aquí, hasta que tú vengas, podamos servirte y podamos combatir todos juntos, Señor, por la salvación de las almas. El apóstol Pablo declaró, Señor, que no era él, sino el poder de Dios que operaba en él, Señor. De tal manera que no somos nosotros, es tu poder operando a través de nosotros. Te bendecimos en esta tarde. Espíritu Santo, sé tú convenciendo a cada uno de nosotros. El día de ayer decía el predicador que cuando predicamos estamos predicando frente a un espejo, Señor. De tal manera que el primero que recibe la predicación soy yo, Señor. Y yo reconozco, Señor, que tengo que servirte más, que tengo que esforzarme más, que tengo que buscarte más. Y algo bien importante, Señor, apegarme a la sana doctrina, Señor. A no escuchar fábulas, Señor. A no escuchar falsos profetas, falsos maestros que ya andan por ahí, Señor.
Y la única forma de no ser engañado es a través de meterme a meditar tu palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, te pido por esta congregación, gracias por tu amor y por tu misericordia. Porque aquellos que cayeron en idolatría en el desierto, Señor, dice que tú los quitaste de tu libro. Y por eso también dice la Biblia que para que Dios no se mostrara injusto, nuestro Señor Jesucristo bajó a predicarle, Señor, a todos los que murieron antes de la gracia, Señor, para que tuvieran la misma oportunidad que nosotros de arrepentirse y decidir caminar en tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien aquí, así con sus ojos cerrados, hermano, hay alguien aquí que quiera entregarle su vida a Jesucristo. Hay alguien aquí que diga, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Levante su mano. Levanta tu mano si tú quieres entregarle tu vida a Jesús. Bien en alto, con convicción. ¿Verdad? Porque hoy acabamos de aprender que cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Levanta tu mano. Pablo, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? En esta hora abrirle tu corazón a Jesús. ¿Sí? Pónganse de pie los que levantaron su mano y vamos a hacer una oración. Mientras los demás oran por nosotros, ayúdenos a orar. Y si tú sabes que has pecado, y si tú sabes que no has servido al Señor, y si tú sabes que hay ídolos en tu vida, hermano, también te puedes poner de pie y oremos juntos. No me estoy refiriendo a que tengas allí en tu casa un santito, no. Puede ser el internet, el TikTok, el no sé qué tantas cosas, hermano, que roban tu atención, que roban tu tiempo, que roban tu corazón. Y eso ofende a Dios, hermano. Así es que si tú sabes que algo está mal, ponte de pie. Dice la Biblia que muchos tienen por tardanza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya se tardó. Pero la palabra dice que no es que se tarde, hermano, sino que es paciente para con todos. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan ser inscritos en el libro de la vida y poder participar de la presencia de Dios y de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Vamos a hacer una oración todos juntos en voz alta. Diga conmigo, Padre Celestial. No los escucho. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en este día. Yo reconozco que ciertamente hay ídolos, Señor, en mi vida, porque les dedico más tiempo que a ti, Señor. Perdóname. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Perdóname. Y ayúdame a caminar en una vida de servicio a ti, Señor. Y los que no han recibido a Cristo en su corazón, hagan esta oración conmigo. Díganle, Padre Celestial, en este día, en este primer domingo del año, yo te doy gracias. Porque hoy entiendo que si mi nombre no está en ese libro de la vida, no voy a poder estar contigo en la eternidad. En este día, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Y te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a morir por mí en la cruz.
que llevó mis pecados y que me lavó con su sangre preciosa. En este día, Padre Celestial, yo abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos, dice la palabra de Dios que cuando una alma, ¿verdad?, viene a los pies de Cristo, hay gozo en el cielo. Amén. Ahorita los ángeles están. Y aquí en la tierra, ¿cómo estamos? Gloria a Dios. Déselo fuerte, amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor.